el libro de Hebreos capítulo 11. ¿A cuánto les gusta este capítulo? Y yo les quiero hacer una pregunta para iniciar y poder compartir la palabra que tengo en mi corazón. Una pregunta: ¿a cuánto les gustaría figurar en este capítulo? Haga una cosa en su Biblia. ¿Sabe? No le diga a nadie, pero yo agregué el versículo 41. Y en mi Biblia, pero no le cuente a nadie, en mi Biblia puse versículo 41 y puse mi nombre. Porque este es el capítulo donde nos habla de la fe y de quienes se nos llaman los héroes de la fe, y los padres de la fe figuran en ese capítulo. Y yo quiero aprender a caminar de tal manera con el Señor y ver qué tuvieron estos, porque la pasaron difícil, para poder estar ahí en ese capítulo. De qué manera lo hicieron, o cuál fue el secreto para caminar y poder figurar en Hebreos 11. Yo no sé usted, pero yo no solo quiero vivir cosas difíciles, quiero aprender a través de ellas y ver a Dios a través de ellas. Y caminar y salir en victoria y decir: puedo hablarles a otra generación que se puede servir a Cristo, que se puede ser feliz, que se puede caminar. Y sí, que las cosas nos sean contrarias muchas veces, pero se puede servir a Cristo, caminar en sus caminos y servirle con gozo y creer que Dios, como estuvo ayer, va a estar mañana. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Y creo que es un detalle que tenemos que mirar este tiempo. Y tenemos que aprender. Porque dice este capítulo, Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo muy interesante, que es evidente que los que figuran allí lo descubrieron. Dice: pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir: Señor, quiero agradarte en mi vida. ¿Cómo le hago? Por fe. Por fe. La fe. Y este capítulo dice, versículo 1, ¿qué es la fe? Esa esencia que nos lleva a agradar a Dios. No son las visiones, no son los talentos, no es lo que cree el mundo que realmente le agrada a Dios, sino una vida que se acerca con fe a Él. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, de lo que no se ve. La certeza, es decir, estar requete seguro de algo que realmente no veo. A Dios le agrada que yo camine como que sí veo cuando no veo. Cuando lo de aquí está muy oscuro y me dice que no, hay algo que tengo que aprender. Hay un secreto que en esta columna de pilares de la fe descubrieron, que yo necesito saber de aquí en más para agradar a mi Dios. Es aprender a caminar en fe. Pero a veces tomamos livianamente la fe y pareciera que fe. Todos saben lo que es la fe. Pero hay un secreto, y Dios habló a mi corazón este tiempo, de uno de los que están en este capítulo, de cómo caminó creyéndole a Dios. Y es lo que te quiero hablar esta mañana. Y quiero que vayas al libro de Romanos capítulo 4, versículo 18.
Aquí nos habla de Abraham. Dice versículo 18 de Romanos 4, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó. Diga conmigo: y su fe no se debilitó al considerar su propio cuerpo, que estaba ya ¿cómo estaba el cuerpo? Estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y en el próximo escalón de este mismo versículo te da un secreto que, si lo abrazas, puede cambiar tu vida. Sino que, diga conmigo, sino que es como que pasa este escalón de sino que se fortaleció por la fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice que Abraham caminó, mire, y llegó a ser uno de los grandes de la fe, pero que vivió imposibles, dígame que no. Dice que caminó de esperanza contra esperanza. Déjame decirte que hay una esperanza natural, física, fluctuante, palpable para nuestros ojos naturales, reglas naturales de la vida establecidas por un sistema o por la naturaleza, que te dice hasta dónde va a llegar la situación, o hasta dónde va a llegar tu vida, o hasta dónde tú ves que el plan de Dios se va a cumplir. Hay una esperanza que se maneja en lo natural. Pero Abraham caminaba de esperanza contra otra esperanza. Es decir, él veía lo natural, pero había otra esperanza que venía como ir contra el viento. Había una esperanza, pero él caminaba contra otra esperanza. Todo lo de aquí me dice una cosa, pero hay otra palabra, hay otra verdad que viene, y voy en contra de todo lo que el enemigo y de todo lo que la vida dice sobre mí. Él aprendió a caminar con la esperanza de este mundo y no esperar en ella, sino comenzó a ver la esperanza y poner sus ojos en lo que Dios había hablado. Cuando Dios da una palabra y viene como un viento a tu vida, aunque todo te grite alrededor tuyo, ya no es posible. Ya tu matrimonio se acabó. Ya el diagnóstico te lo dieron. Ya tus hijos los perdiste. Ya no puedes, ya se casaron, ya no tienes acceso a ellos, ya están haciendo su vida. Cuando todo pareciera que se está acabando, quizás como Abraham se sentía casi muerto. Déjame decirte que si aprendemos a caminar agradando a Dios en la fe, fijando nuestros ojos en Él, teniendo la expectativa de los cielos, que su promesa se va a cumplir, empiezas a poner sobre esa esperanza natural la palabra de Dios y se desata la promesa sobre ti. Aprender a caminar de esperanza, sí, esto es lo que veo, pero no es todo. Mi esperanza está en lo que Dios dijo y en lo que Dios prometió, y caminas con expectativa, no de lo que ves, sino de lo que Dios estableció en los cielos para ti. La esperanza, la palabra esperanza en el griego es estar expectante con anhelo. Esperanza contra esperanza. Necesitamos
tener expectativa, necesitamos desenterrar los sueños y las promesas que Dios trajo a nuestra vida. Tú dijiste, quizás esto ya no se va a cumplir en mi vida. Ya soy demasiado vieja, viejo. Ya pasó mi etapa. Ya no, esto no es para mí. Dios está llamando a nuevas generaciones. No es para mí. Déjame decirte, ve a ese baúl, ve a ese hueco donde metiste esa promesa, desentiérrala y sácala y aprende a caminar. Señor, esto es lo que yo veo. Esto es lo que todo lo que me grita mi circunstancia, pero tu palabra dice: voy a levantar mis ojos y voy a ponerlos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, y creer que lo que Él prometió lo va a hacer, no por lo que veo, sino porque Él lo estableció en el mundo espiritual y va a ser mío. No me importa lo que digan los demás, Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué? Abraham había aprendido a caminar con expectativa. Caminar cuando tú ves aquí que no se cumple. Abraham había aprendido eso. Y sabes, en una ocasión, cuando tuvo a su promesa en sus manos, un día Dios le dice: quiero que me la entregues, quiero que me la des, y quiero que subas al monte y la sacrifiques para mí. Y dice que esa mañana se levantó muy temprano y comenzó a caminar en el monte, y todos conocemos la historia: leña, cuchillo, asnos que se quedaban a mitad de camino, y seguía la preparación de un altar. La leña ya en la promesa atada a ese lugar. Ya parecía que todo casi muerto. Ya estaba ahí listo. Pero había algo que en el caminar Abraham había aprendido: que aún hay una esperanza aquí, pero en los cielos se desata otra esperanza, porque la palabra de Dios es verdad y no miente, y lo que Él dijo lo cumple. No sé cómo, no sé cuál es la manera, aunque esté la cabeza rodando de mi hijo Abraham, sabía que esa promesa iba a estar viva. Y llegó el momento que estaba ahí Abraham y levanta el cuchillo cuando estaba casi muerto, casi perdido todo, casi en el último instante, casi, ya en el último, se escucha una voz del cielo: Abraham, no lo hagas. Abraham, no lo hagas, porque ya conozco tu corazón. Y dice: yo ya me he provisto. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el pasaje de Génesis: ni desató todavía al muchacho, ni soltó el cuchillo. Dice que miró, buscó, actuó en esperanza, tuvo expectativa, y ve un animalito. Y dijo: Dios es fiel. Y lo trajo y lo sacrificó. Cuando todo parece que casi está perdido, levanta tu vista. Empieza a caminar puesto los ojos en Jesús. Aunque todo lo de aquí te diga que tu matrimonio está casi perdido, que estás como casi muerto, levanta tus ojos, porque en algún lugar Dios desató y estableció su promesa para tu vida y la va a cumplir. Por eso Abraham aprendió a caminar de esperanza con
otra esperanza. Iba contra el viento, parecía como que todo le era contrario. Pero Señor, yo creo en lo que tú dijiste, y agradó a Dios. Esto es lo que veo, esto es lo que me pasa, así están mis finanzas. Levanta tus ojos. ¿Y qué Dios dice? ¿Y qué Dios habla? ¿Y qué Dios te prometió? ¿Sabes qué, hermano? Comienza a tomar tu promesa, lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo. ¿Sabes cómo empieza la fe a crecer dentro tuyo? Dando gloria a Dios. Te doy gloria por lo que tú eres, porque tú no mientes, porque tú no te equivocas, y se trata de Él, no de mí. Y comenzó a fortalecerse. Míralo a Él. Miras a tu esposo, miras a tus hijos y dices: necesito otra esperanza. La de acá la estoy perdiendo. Necesito la de los cielos para mi vida, para los míos. No es la intención de criticar esta mañana o de juzgar una tendencia que tenemos de vernos casi muertos. Aún cuando Jesús caminaba con sus discípulos, en los días que Él caminó en esta tierra como hombre, era tan difícil que los suyos entendieran que había algo más, que el plan no terminaba en la cruz, que había una esperanza de los cielos, porque el plan del Padre se estaba llevando a cabo. Iba más allá que el paralítico se sanara y que el ciego veía. Iba más allá que la multiplicación de los panes y los peces. Sí, había una cruz, el maestro iba a desaparecer, pero había algo más. Había una promesa establecida, había un plan, había un contexto de toda la historia que el Dios Padre había planeado, y los discípulos no entendían. Y los que caminaban esos días no lo entendían. Dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 13. Cuando iban estos dos camino a Emaús, observa lo que escuchamos aquí. Versículo 13 dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y dice: sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? A ver, cuénteme, ¿qué ha pasado?, le pregunta Jesús. Y ellos le dicen: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, escuche bien, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes los entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Miren el reporte que le estaban dando. Miren cómo entendían el plan del Padre, lo que Él había hablado, lo que Él había dicho a sus discípulos. Y versículo 21, y observe esto, dice: pero nosotros abrigábamos, diga conmigo, abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que todo esto sucedió. Teníamos la esperanza. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de esperanza tenían? ¿Sabe? A veces somos de ridículo como esos dos. Estamos hablando con Él y estamos diciendo: no pasa nada. Él está alrededor nuestro obrando, y nosotros decimos: teníamos la esperanza que sucediera algo. No pasa nada. Dice versículo 22: también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano, dice, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo.
Y cuando volvieron nos contaron que les había aparecido unos ángeles que le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y Jesús le dijo, y me encanta la versión internacional porque dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Y al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero le insistieron que se quedase. Dice, así que entró para quedarse con ellos. Luego, fíjate esto, luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y cuando les dio el pan, entonces sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, dice que se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras comenzaban? Y fíjense versículo 33. Al instante, mire, se le abrieron sus ojos, pudieron ver, y dice, al instante se pusieron en camino. ¿Y sabe dónde regresaron? A Jerusalén, y comenzaron a testificar. ¿Te sientes casi muerto? ¿Has pasado por un casi estos días? Yo te digo, estamos en el tiempo donde Dios está abriendo los ojos de la iglesia, donde el pan partido es revelación a los redimidos. Y ¿sabes qué? Hay una urgencia que nace del Espíritu por ser testigo de lo que Él es y que vive. Cuando eso sucede en ti, no te puedes callar. Déjame orar por ti. Solo levanta tu rostro al cielo, solo para que pienses un minuto antes de irte. ¿Cuál es la tarea que me toca a mí? Es creer. Cree y abrázate a la fe, porque lo que Dios ha dicho, Él lo hará. ¿Qué dijo Dios de tu vida? ¿Qué Dios te habló? ¿Qué Dios te prometió para tus hijos? ¿Qué Dios dijo que iba a hacer contigo? Atrévete a que los vientos de la esperanza de los cielos soplen sobre ti. Contra toda otra esperanza natural, que los vientos de la fe soplen sobre este pueblo, y que esa fe sea como un impulso para ser testigos, porque los ojos son abiertos, porque miran sobre las circunstancias, porque tienen la certeza, están convencidos, seguros de que el que los llamó hará la obra, porque saben que Dios no miente, que lo que prometiste lo vas a hacer, porque eres mayor que todo casi, en los matrimonios, en los jóvenes, en los hijos mayores, y lo harás, y lo harás. Tómate un minuto para desenterrar las promesas. Una palabra puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla.
porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Esa es la verdad. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo